Nunca me había quedado tan tarde en el restaurante. Esa noche me tocó el turno de cierre en el McDonald's, y aunque no era la primera vez, sí era la primera que lo hacía completamente solo. Normalmente siempre quedamos 2 o 3 empleados, pero por un error en los horarios terminé siendo el único responsable de limpiar la cocina y dejar todo listo para la mañana siguiente. Cuando el último cliente se fue, recuerdo que cerré la puerta principal con el seguro y miré alrededor. El comedor estaba vacío, iluminado por esas luces blancas que siempre me parecieron demasiado frías, casi como las de un hospital. El eco de mis pasos sobre las baldosas se sentía extraño, amplificado por el silencio absoluto. Ni música, ni voces, ni el ruido de las freidoras. Nada. Solo yo. Me puse los guantes de limpieza y empecé con la plancha. El sonido metálico de la espátula contra el acero era lo único que rompía el silencio. Todo parecía normal, hasta que comencé a sentir algo. No sabría cómo describirlo, pero era esa sensación incómoda que tienes cuando alguien te está observando. Me detuve unos segundos. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. El restaurante estaba vacío, y aún así, tenía la certeza de que no estaba solo. Intenté sacudirme la idea. Me dije a mí mismo que eran tonterías, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Seguí trabajando, limpiando cada rincón, moviendo bandejas y guardando utensilios. Pero esa incomodidad no desaparecía. Decidí ir al área de empleados a servirme un vaso de agua, pensando que tal vez solo necesitaba un respiro. El agua fría bajando por mi garganta me tranquilizó un poco, pero en ese mismo instante escuché algo que me heló la sangre. Pasos, claros, firmes, a pocos metros detrás de mí. Me quedé inmóvil, con el vaso en la mano. Podía jurar que alguien estaba caminando dentro del restaurante, pero al girar la cabeza y mirar, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Las luces zumbaban débilmente y el silencio era todavía más pesado que antes. Tragué saliva, intentando no darle importancia, pero dentro de mí sabía que aquello no era normal. Antes de continuar con lo que ocurrió después, quiero pedirte algo. Si esta historia logra atraparte y sientes la misma tensión que yo viví esa noche, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal Leyendas Oscuras. Lo que pasó en las siguientes horas fue tan perturbador que todavía me cuesta hablar de ello. Yo estaba completamente seguro. Había escuchado pasos detrás de mí, y sin embargo, estaba solo. O al menos, eso quería creer. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación. El restaurante estaba vacío, lo había cerrado yo mismo, y nadie más tenía acceso. Pero la idea de que alguien pudiera estar adentro conmigo me incomodaba más de lo que quería admitir. Volví a la cocina para seguir con la limpieza. El olor a grasa, detergente y pan tostado impregnaba el aire. Mientras enjuagaba unas bandejas, escuché un sonido metálico que me hizo dar un salto. Algo había caído detrás de mí. Al girar, vi un plato de acero inoxidable rodando por el suelo hasta chocar contra la pared. Lo había dejado sobre la mesa, estoy seguro, perfectamente colocado. No había razón para que se hubiera movido solo. Me agaché, lo recogí con las manos temblorosas y lo coloqué otra vez en su sitio. En ese momento sentí un aire helado recorrerme la espalda, como si una puerta se hubiera abierto. Me volteé rápido, esperando ver la entrada del restaurante abierta, pero todo seguía cerrado. Las ventanas reflejaban la luz blanca de las lámparas y nada más. El frío no desapareció. Me quedé un rato en silencio, escuchando. El restaurante, que antes parecía tranquilo, ahora parecía contener un murmullo sordo, como un vacío extraño que presionaba mis oídos. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, intentando acelerar. Caminé hacia el comedor para organizar las sillas y mesas, pero me encontré con algo que me detuvo en seco. Una de las sillas estaba fuera de lugar. Yo mismo había acomodado todas las sillas cuando cerramos. Lo recuerdo con claridad. Todas estaban ordenadas, metidas bajo las mesas, alineadas. Pero esa estaba girada hacia el pasillo, como si alguien la hubiera movido para sentarse y quedarse mirando hacia la cocina. Tragué saliva. El corazón me latía fuerte. Intenté convencerme de que quizá yo mismo la había movido sin darme cuenta. Así que la tomé y la empujé suavemente a su sitio. Cuando estaba a punto de volverme para regresar a la cocina, algo me paralizó. De reojo,
En la esquina más alejada del comedor, vi moverse una sombra. Pasó rápido, demasiado rápido, deslizándose entre las mesas, como si alguien estuviera corriendo para esconderse. Giré de golpe la cabeza para ver mejor, pero no había nada. El comedor estaba vacío. Mi piel se erizó por completo. Esa vez no fue un plato cayendo ni una silla fuera de lugar. Esa vez yo lo vi. Vi algo moverse donde no debía haber nada. Una sombra acababa de cruzar el comedor frente a mí, y yo sabía que no estaba solo. Me quedé inmóvil unos segundos, con la vista fija en la esquina del comedor. Mi respiración se volvió pesada, casi ruidosa. Esa sombra había sido demasiado clara, demasiado definida para ser un simple reflejo o un engaño de la vista. Reuní algo de valor y caminé hacia el fondo, entre las mesas alineadas. El silencio se rompía con el crujido de mis zapatos contra las baldosas. Avancé despacio, mirando bajo las mesas, girando la cabeza a todos lados, esperando encontrar... ¿qué? ¿Un ladrón escondido? ¿Un compañero que me jugaba una broma? Nada. El comedor estaba completamente vacío. Me detuve, y ese silencio asfixiante volvió a caer sobre mí como una losa. Sacudí la cabeza, riéndome nerviosamente, aunque por dentro estaba aterrado. «Estás cansado nada más», me repetí. Decidí regresar a la cocina, pero el ambiente ya no se sentía igual. Había algo raro en el aire, como si el lugar entero me observara. Para romper esa sensación, encendí la pequeña radio del restaurante, la que siempre dejamos en la cocina para acompañarnos durante la limpieza. Sonó una música cualquiera, baja, apenas audible, pero lo suficiente para que el silencio no me volviera loco. Seguí limpiando, fregando la mesa de acero y colocando las charolas en su sitio. Entonces ocurrió algo que me dejó helado. Al agacharme para acomodar un balde, levanté la vista y vi mi reflejo en la puerta del microondas. Ahí estaba yo, inclinado, con la cara cansada. Pero no estaba solo. Detrás de mí, borroso pero inconfundible, se alzaba lo que parecía una silueta. Alta, delgada, inmóvil, como si alguien me estuviera observando justo a mis espaldas. Solté el balde con un estruendo metálico. Mi primer impulso fue girar de golpe. Lo hice tan rápido que casi me caigo. Pero detrás de mí no había nadie. El pasillo estaba vacío, y la cocina igual. El corazón me golpeaba el pecho. Miré de nuevo el microondas, temblando, pero el reflejo solo me devolvió mi propia imagen, distorsionada por el acero. Nada más. Me quedé unos segundos ahí, inmóvil, sin saber qué pensar. Y justo cuando intentaba convencerme de que otra vez todo había sido mi imaginación, la música de la radio se detuvo. El aparato simplemente se apagó solo, como si alguien hubiera cortado la electricidad solo para él. La cocina quedó muda, y esa sensación de vacío volvió, más densa, más opresiva que antes. Yo sabía que no era un error, ni un mal sueño. Había algo conmigo en ese restaurante, y ahora ya no se molestaba en esconderse. El silencio que quedó después de que la radio se apagara me pesaba en los oídos. La cocina, que siempre había sido un lugar rutinario y ruidoso, ahora parecía un espacio extraño, como si perteneciera a otra dimensión. Me obligué a seguir con el trabajo, tratando de actuar como si nada estuviera pasando. Lavé cuchillos, organicé pinzas, acomodé charolas. El sonido del agua corriendo y del acero chocando me mantenía anclado, pero entonces empecé a notar un ritmo diferente. Un golpeteo que no provenía de lo que yo estaba haciendo. Era un sonido metálico, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando suavemente un cuchillo contra la mesa de acero inoxidable. Pausado, constante. Tic, tic, tic. Me quedé quieto, con la respiración entrecortada, intentando identificar de dónde venía. Caminé despacio hacia la mesa central, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que llenaba todo el lugar con su eco. Los cuchillos estaban ahí, perfectamente alineados, inmóviles. Me incliné sobre ellos, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Entonces el sonido volvió a escucharse, esta vez justo detrás de mí. Di un salto, girando de golpe,
y mis ojos recorrieron la cocina entera. No había nadie, pero juraría por mi vida que ese tic, tic, tic se había producido justo a mi espalda. Tragué saliva y un sudor frío comenzó a recorrerme la frente. Respiré hondo, intenté calmarme y me repetí que todo tenía una explicación lógica. Pero en ese momento ocurrió algo que terminó por quebrar mi seguridad. El refrigerador industrial, ese enorme aparato que pesa cientos de kilos y que nunca se abre solo, comenzó a emitir un chirrido metálico. Despacio, muy despacio, la puerta se abrió sola, dejando escapar un aire gélido que me golpeó en el rostro. El vaho frío se extendió por la cocina, como si el refrigerador hubiera estado esperando ese instante para exhalar algo más que aire. Yo retrocedí, paralizado, viendo cómo la puerta se abría por completo. No había nadie empujándola. No había razón para que se moviera. Y sin embargo, ahí estaba, abriéndose lentamente frente a mí, como si me invitara a mirar dentro. Frente a mí, el refrigerador industrial se mantenía abierto, respirando un aire helado que parecía querer absorberme hacia su interior. Retrocedí unos pasos, sin apartar la vista del refrigerador abierto. El aire gélido seguía escapando, envolviéndome como si quisiera arrastrarme dentro. Cerré la puerta con un golpe, tratando de acabar con esa sensación de vacío helado, y salí casi corriendo hacia la oficina. Necesitaba comprobar algo. Tenía que convencerme de que lo que estaba ocurriendo tenía una explicación. Las cámaras de seguridad. Sí, si había algo extraño, quedarían registradas ahí. Encendí el monitor. Una a una, las pantallas se iluminaron mostrando las distintas áreas del restaurante. La cocina, el comedor, el pasillo hacia los baños, la entrada principal. Todo parecía en orden. Ningún movimiento, ninguna presencia. Mi respiración se fue calmando, hasta que decidí rebobinar unos minutos atrás. La imagen se distorsionó un poco mientras retrocedía. Me enfoqué en la cámara que apuntaba hacia el comedor, y ahí lo vi. Una figura oscura, alta, sin forma definida, deslizándose entre las mesas. No caminaba. Simplemente se movía como una sombra viva, como una mancha de humo que se estiraba. Lo peor no fue verla. Lo peor fue notar que la figura me seguía. En la grabación, yo aparecía acomodando las sillas, y justo detrás de mí, a unos pasos de distancia, estaba esa cosa, parada, inmóvil, observándome. Me incliné hacia la pantalla, con el corazón acelerado. Rebobiné varias veces, creyendo que era un error de grabación, un fallo en la cámara. Pero no, siempre estaba ahí. Y había un detalle todavía más aterrador. En todas las tomas, la figura se mantenía en el mismo punto, justo fuera de mi campo visual, detrás de mí, siguiéndome, respirándome en la nuca, pero siempre escondida donde yo no podía verla. Me aparté del monitor con la piel erizada. Estaba a punto de salir corriendo de la oficina cuando escuché un sonido que me heló más que el refrigerador abierto. Un chasquido metálico, como el seguro de una puerta cerrándose. Giré la cabeza. La puerta de la oficina estaba cerrada. Yo no la había tocado. Corrí hacia ella. Intenté abrirla, pero la manija no se movía. Estaba trabada, como si alguien la hubiera cerrado desde afuera. Golpeé con fuerza, grité, pero el eco se perdía en el restaurante vacío, y el monitor detrás de mí comenzó a parpadear. Una de las cámaras mostraba algo imposible. Yo, encerrado en la oficina, y justo detrás de mí, la figura oscura de pie, respirándome en la nuca. Me lancé contra la puerta con todas mis fuerzas, pero no cedía. Era como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera, empujando en silencio. La manija estaba fría, casi helada, y por más que giraba no se movía ni un milímetro. El aire dentro de la oficina comenzó a sentirse distinto. Pesado. Denso. Respirar se volvía difícil, como si el oxígeno estuviera desapareciendo poco a poco. Mis latidos retumbaban en mis oídos y el sudor frío me corría por la frente. Detrás de mí, el monitor parpadeaba. Cada cámara parecía fallar, distorsionando las imágenes con líneas negras, como si algo interfería la señal. Hasta que una de ellas se estabilizó. La pantalla mostraba la oficina, pero no exactamente como yo la veía. En la grabación,
Yo estaba sentado frente al escritorio, mirando fijamente hacia el monitor, y detrás de mí, de pie, estaba la misma figura oscura, inmóvil. Su cabeza se inclinaba lentamente hacia mí, como si me estuviera oliendo el cuello. Me giré de golpe. No había nada. El aire estaba vacío, pero yo podía sentirlo. Una presencia que casi rozaba mi piel. Intenté ignorar la pantalla, pero otra cámara captó algo peor. Me mostraba a mí mismo golpeando la puerta de la oficina. Solo que no era el yo real. El de la pantalla tenía la boca abierta, como si estuviera gritando sin sonido, y detrás suyo esa sombra lo agarraba por los hombros. Mis manos temblaban. Cerré los ojos un instante y deseé que todo terminara. Pero fue peor. En medio del silencio, escuché algo que me arrancó el aliento. Un golpe seco. La bombilla de la oficina titiló una vez, y luego, la oscuridad me envolvió. La luz se apagó de golpe, dejándome atrapado en un cuarto negro, con esa cosa que sabía que estaba ahí conmigo. Sentí un susurro grave, pegado a mi oído, pronunciando mi nombre en la oscuridad absoluta. Mi cuerpo entero se paralizó al escuchar mi nombre en la oscuridad. No era una voz humana. Sonaba profunda, grave, como un murmullo que vibraba directamente dentro de mis huesos. Era imposible identificar si venía de un rincón de la oficina o de adentro de mi propia cabeza. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me quedé pegado a la puerta, con la espalda sudada y el corazón martillando. El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era un silencio cargado, expectante, como si algo invisible estuviera esperando a que me moviera. Di un paso hacia atrás, tanteando el escritorio. Toqué el monitor, frío, apagado, y mi reflejo en la pantalla negra me devolvió la mirada. Solo que por un segundo juraría que había un segundo reflejo, justo detrás de mí. Una mancha oscura inclinándose sobre mi hombro. Me aparté de golpe, tropezando con la silla. Caí al suelo y, para mi sorpresa, la puerta de la oficina se abrió sola, con un chirrido prolongado. No lo pensé dos veces. Salí tambaleándome, respirando el aire del pasillo como si fuera la primera bocanada después de estar bajo el agua. La oficina quedó detrás, sumida en sombras. Pero el alivio me duró poco. El restaurante ya no se veía igual. El comedor estaba iluminado. Sí, pero la luz parecía débil, insuficiente, como si alguien hubiera bajado la intensidad de las lámparas. Las sombras en las esquinas eran más densas, más profundas, casi palpables. Caminé lentamente por el pasillo, y entonces lo noté. En el suelo, sobre las baldosas limpias, había marcas. Eran huellas negras, alargadas, como si alguien hubiera caminado con los pies cubiertos de grasa espesa. Y no eran mías. Me incliné un poco, temblando, y vi que las huellas formaban un camino claro. Iban desde la entrada de la cocina hasta la puerta del baño de clientes. Tragué saliva. Esa puerta estaba cerrada hacía un momento, pero ahora se estaba moviendo. Con un chirrido bajo, la puerta del baño comenzó a abrirse lentamente, como si alguien desde dentro la estuviera empujando. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para ver el interior oscuro, y entonces escuché un goteo, como si alguien respirara fuerte, muy fuerte, dentro del baño. El chirrido de la puerta del baño se detuvo de golpe, dejando una abertura estrecha por donde solo salía oscuridad. El goteo que había escuchado seguía, acompasado, como si fuera agua, o como si alguien respirara con dificultad dentro. Apreté mi celular en la mano y encendí la linterna. El haz de luz cortó la penumbra y se clavó en la abertura. No vi nada al principio, pero el aire que salió de ese lugar era húmedo y frío, cargado con un olor extraño, metálico, como a óxido mezclado con humedad rancia. Empujé lentamente la puerta y entré. El baño estaba vacío, pero el ambiente era sofocante, como si alguien hubiera estado encerrado ahí mucho tiempo. Las paredes estaban cubiertas de espejos empañados, algo imposible porque el lugar no tenía duchas ni vapor. Sin embargo, cada superficie reflejaba mi imagen distorsionada entre manchas de vaho. Me acerqué al espejo principal, el que estaba frente a los lavamanos. El empañado parecía fresco, como si alguien hubiera respirado muy fuerte frente a él hace apenas segundos.
Y entonces lo vi. En medio del vaho había algo escrito con un dedo invisible. Letras grandes, torcidas, temblorosas. No estás solo. Retrocedí de golpe, sintiendo que las piernas me temblaban. Mi linterna parpadeó, como si la batería se agotara justo en ese instante. Fue entonces cuando un golpe brutal sacudió la puerta del baño, haciéndola vibrar en sus bisagras. Me giré hacia ella, con el corazón en la garganta, seguro de que alguien intentaba entrar. El golpe se repitió, más fuerte, como si una persona enorme se estrellara una y otra vez contra la puerta. El marco crujía con cada embestida. Respiré hondo, apuntando con la linterna hacia el espejo otra vez, buscando algo, cualquier cosa que me diera respuestas. Y ahí estaba. Mi reflejo me devolvía la mirada, pero no estaba solo. Detrás de mí, claramente visible en el espejo, había otra figura. Una silueta oscura, alta, sin rostro, parada a menos de 1 metro de distancia. Sentí como se me helaba la sangre. Giré de golpe con el celular en alto, pero no había nada, solo el baño vacío. El golpe en la puerta cesó. El silencio volvió, aún más pesado que antes. Me quedé atrapado entre los espejos empañados que reflejaban una figura que no estaba allí, hasta que escuché, dentro del baño, el eco de una respiración que no era la mía. Salí del baño tambaleándome, el corazón golpeándome en el pecho. Cada paso que daba por el pasillo del restaurante me parecía interminable. Las luces titilaban, parpadeando de manera irregular, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. La sensación de ser observado no desaparecía. Sentía la presencia detrás de mí, cerca, demasiado cerca. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Corrí hacia la puerta principal. Estaba cerrada, con el seguro puesto. Yo mismo lo había cerrado al inicio de mi turno, pero ahora parecía como si alguien lo hubiera bloqueado de nuevo, a propósito. Golpeé con fuerza, grité, pero no hubo respuesta. El eco de mi voz se perdió en el restaurante vacío, y en ese silencio, escuché los pasos. Claros. Cerca. Cada vez más rápidos, acompasados con mis latidos. Sentí un aliento helado en mi nuca. Me giré bruscamente, y no había nada. Pero el contacto era real. La piel se me erizó. Un frío profundo se extendió por mis brazos, como si dedos invisibles me tocaran, presionando la piel, rozando cada centímetro de mi espalda. Corrí hacia la cocina, desesperado, buscando cualquier arma, cualquier objeto que me diera una mínima sensación de seguridad. Encontré un cuchillo grande, aún tibio del lavado reciente. Lo tomé con fuerza, sintiendo cómo la punta temblaba con mis manos sudorosas. Los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes. Parecía que algo invisible me perseguía, jugando con mi miedo, acercándose a cada instante. Giré por el pasillo del comedor, y por un segundo creí ver la sombra, apenas un movimiento en la periferia de mi visión, alta, sin rostro, observándome mientras corría. Intenté abrir la puerta principal de nuevo, golpeándola, gritando. La sombra estaba justo allí, tan cerca que sentí una presión en el hombro, como dedos helados apretando la carne. Me lancé hacia la cocina, empujando mesas y sillas a mi paso. La sombra retrocedía un instante, pero luego avanzaba otra vez, moviéndose como si estuviera disfrutando de mi pánico. Y entonces, sucedió lo imposible. Sentí un agarre firme en mi hombro, frío y pesado, que me dejó sin aliento. Intenté soltarme, forcejear, pero no había forma. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de terror. La sombra me sostuvo con fuerza, y yo podía sentir su presencia respirando junto a mi oído, como si estuviera a punto de devorarme. Y en ese instante, todo se volvió negro. Desperté en el suelo de la cocina. La luz del amanecer se colaba por las ventanas, y por un momento pensé que todo había terminado. Mis manos temblaban, mi cuerpo estaba empapado en sudor frío, y el silencio parecía finalmente normal. Me incorporé lentamente, revisando el restaurante. Todo estaba en su lugar: las sillas, las mesas, los utensilios. La cocina olía a limpio, como si nadie hubiera estado allí durante la noche. Quise gritar de alivio, pero la voz me salió débil, rota. Caminé hacia la oficina, pensando en revisar las cámaras por última vez,
solo para asegurarme de que todo había sido producto de mi miedo. Encendí los monitores. Todo parecía normal, hasta que vi la grabación de la noche completa. En todas las cámaras aparecía yo, trabajando, corriendo, golpeando la puerta, intentando escapar, y siempre, detrás de mí, estaba la figura oscura, alta, sin rostro, moviéndose silenciosa, siguiéndome a cada instante. Incluso cuando parecía que yo estaba solo, siempre estaba allí. Y en el último momento de la grabación, lo que me heló la sangre, se veía claramente a la figura inclinándose sobre mí mientras dormía en el suelo de la cocina, observándome toda la noche, esperando. Mis piernas se negaron a sostenerme. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era imposible escapar. La figura no se había ido. Nunca se había ido. Me senté en una silla, temblando, intentando recuperar la respiración. Afuera, los primeros clientes comenzaban a llegar, ajenos a lo que había ocurrido. Pero yo sabía la verdad. Nunca estaría solo en un lugar donde esa sombra elige quedarse contigo. Antes de terminar, quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si esta historia te atrapó, por favor, deja tu like para apoyar el canal. Comenta tu opinión. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Suscríbete a Leyendas Oscuras y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo video.